Cordial saludo, mi nombre es Deni Andrea Silva, estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación y a continuación voy a abordar el tema importante de la educabilidad. La educabilidad es una categoría humana viable y posible que se desarrolla en un contexto histórico, en un tiempo y espacio de acuerdo a aspectos culturales, valores y al contexto. Voy a abordar este tema desde su concepto, perspectivas, límites generales, espiritualidad del ser humano y teorías personalistas. El concepto de educabilidad se puede abordar desde tres dimensiones: desde la educación, el concepto fundamental de la pedagogía y la categoría humana. Desde la educación son importantes dos elementos, uno con capacidad de influenciar y otro con capacidad de ser influenciado, desde la libertad para transformar. Desde el concepto fundamental de la pedagogía, en el ser humano se relaciona con la voluntad para la moralidad, según Hepburn, desde tres aspectos: plasticidad, evolución animal y la relación exclusiva al hombre. Por último, la categoría humana, esencial en el hombre en su forma de ser, orientándolo a su realización personal, es decir, autor de su vida, como lo afirma Castillejo. Sobresalen tres aspectos. El hombre nace con la tarea de hacerse desde una dimensión afectiva, desarrollando su personalidad y adaptación social. Desde la educatividad, porque lo influencia desde aspectos externos, y desde la plasticidad, porque el hombre ya está en condiciones de asimilar todo lo que lo estimula. La flexibilidad, como la intencionalidad, supone proposición y cognición. Deben estar direccionados a una finalidad propuesta que hace a cada persona única e irrepetible. También encontramos las perspectivas de la educabilidad. Encontramos la perspectiva antropológica. Fermoso plantea una visión globalizada, unitaria, exclusiva del hombre. Desde la perspectiva existencialista, Jaspers plantea la inteligencia y la libertad desde las relaciones humanas, desde el autoperfeccionamiento y la autorrealización, y la capacidad de comunicación desde el saber y la relación personal, desde una dimensión psicobiológica como principio de conducta. Flittner habla de la formatividad como la capacidad del hombre para comportarse en la medida que desarrolla su capacidad de adaptación al medio ambiente, liberándose de conductas instintivas y genéticas desde un plano individual y colectivo. Y por último, desde una dimensión psicológica, habla de la potencia del hombre, es decir, su capacidad de apertura o su capacidad óntica. También podemos hablar de los límites de la educabilidad. Las limitaciones existenciales son limitaciones ontológicas que condicionan la educabilidad del ser. Se pueden plantear entonces tres problemas de la educabilidad. Inicialmente desde la herencia, como pesimismo pedagógico. Se plantea que el carácter benévolo o maligno de las personas es innato. Se presenta una actitud de fatalismo. La educabilidad es entonces nula. Desde tres teorías genetistas se presentan tres caracteres del fenómeno educativo. Negativos, por supuesto. El esfuerzo es desproporcionado respecto a los efectos. Desorientación del fenómeno educativo histórico y cultural.
respecto a los objetivos básicos de la naturaleza y mitificación en vez del planteamiento de unas metas. En segunda instancia tenemos el ambiente optimismo pedagógico, que estimula la formación de la personalidad desde factores ambientales de forma decisiva. Encontramos dos vertientes, la sociológica, donde el grupo es una fuerza moldeadora de individuos. El hombre es producto de las relaciones sociales y situaciones históricas. Solo la sociedad nos hace personas y constituye el mundo espiritual, desde el lenguaje, los sentimientos, la cultura, el arte y la religión. La personalidad no es innata, sino adquirida. Y desde la vertiente psicológica, donde la personalidad se configura de acuerdo a las experiencias. Por último, encontramos la herencia y el ambiente como optimismo moderado. Esta está influenciada por condiciones ambientales de la personalidad, medio social de desarrollo del individuo con acciones educativas que pueden ser positivas o negativas y desde factores constitucionales hereditarios congénitos. Lambroso enuncia que la interacción, el código genético y el ambiente influyen en el desarrollo humano. También podemos hablar de límites generales. Desde el ser humano, donde se encuentra una oposición entre la naturaleza y la cultura. Existe un determinismo y la libertad como requisito fundamental de toda educabilidad de acuerdo a Herbert. También existen limitaciones derivadas de la intervención técnica, que procede de la correlatividad del yo mismo y el mundo desde una relación subjetiva. También podemos hablar de unas limitaciones concretas que se dan entre el educador, el educando y las situaciones socioculturales. ¿Cuáles son las características de la educabilidad? Encontramos la personal, que es una exigencia individual e irrenunciable desde la personalidad del individuo. La dinámica, que plantea la libertad y la autoridad como influencia de todo lo que nos rodea, potencializando los actos, desde una intencionalidad con autonomía y por último necesaria desde la autorrealización, personalización y socialización. Además, hablamos de la espiritualidad del ser humano. La educabilidad, en este caso, es una categoría general del espíritu. Se habla de libertad, autonomía existencial. Solo el hombre puede ser educado porque es portador del espíritu. Aquí son tres aspectos relevantes a nivel personal, relacional y activo. Por último, encontramos las teorías personalistas, donde plantea el hombre como persona, como expresión de la naturaleza y del espíritu, educación orientada a la totalidad del ser humano, que da fuerza de la vida y valores del espíritu. Como conclusión, la educabilidad es un proceso continuo de humanización donde se pretende crecer desde la construcción del conocimiento por parte del estudiante y del profesor, no solo en la instrucción para el hacer, sino para el ser y el saber. En la educación actual hablamos del desarrollo de competencias que de alguna manera vuelven los procesos de enseñanza y aprendizaje de una forma técnica, donde importan los resultados y no los procesos. Por lo tanto, es importante interrogar al saber mismo y desarrollar tanto en estudiantes como profesores la creatividad para interrogar y resolver. De otro lado, la proyección social se debe orientar a la parte humana, resaltando el trabajo grupal y las funciones sociales, permitiendo que el aprendizaje se revierta en la pertinencia académica social de una manera más humana, que responda a las demandas y requerimientos formativos y a las necesidades que requiere el contexto del cual se forma parte. Gracias por su atención.